tardes. En este segmento, Juan Guillermo Guerrero 320-370-0091. En YouTube encuentran todas estas publicaciones con mi nombre. Hablemos de esa problemática que hay entre los muchachos de colegio, desde ese semillero, que son los que van a gobernar el mundo más tarde, donde hay unos conflictos tan extraordinariamente irreparables y otros reparables si se toma la decisión de solucionarlos, y están repercutiendo en toda la conducta de la administración gubernamental. Pero vamos, en este caso, a hablar de ese semillero, qué es lo que está sucediendo. Iniciemos, pues. ¿Cómo están, muchachos de diferentes entidades educativas donde los conflictos se están presentando a diario entre todos ustedes? Entonces, lo que ahorita vamos a ver es ustedes, que son esos líderes del Consejo Estudiantil y que están interviniendo en los conflictos de una u otra forma para ayudar a reducirlo, no para ayudar a acrecentar el conflicto. Entonces, el objetivo de todo lo que van a ver de aquí en adelante es que ustedes van a ser capaces de identificar y analizar qué tipo de conflicto está sucediendo en ese lugar donde ustedes se encuentran, que es la comunidad educativa, y aún sus consecuencias negativas o positivas. También ustedes van a estar en la capacidad de conocer su estilo predominante de gestión del conflicto y aún todos esos condicionantes de su efectividad. Y están ustedes en capacidad de aplicar diferentes estrategias para darle solución a esos problemas que se presentan a través de una negociación real. O sea que lo que ustedes se están preparando es ¿para qué? Pues para ser más inteligentes cuando se les presenta un conflicto inicialmente escolar, después va a ser laboral, aún en la universidad, y ustedes deben de tener ya una capacidad intelectiva, racional y equitativa para darle solución a conflictos, aún a conflictos de pareja que se le van a presentar. Entonces, si nos damos cuenta, pues el conflicto es consustancial a la vida social, de forma que surge en muchos escenarios y en muchas situaciones, ya sean situaciones interpersonales, situaciones familiares, empresariales, institucionales, interculturales, y aún entre naciones y comunidades, porque los conflictos, la única diferencia que hay es la dimensión, no más. Bueno, y el contexto. Un conflicto interpersonal entre un hermano es igual a un conflicto de una nación, porque se dan todas las características y se da todo en el mismo sentido, donde siempre va a haber un perdedor, si no hay negociación, y ahí gana si hay una negociación. Entonces, la diferencia es solamente la dimensión. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, los científicos en todos los tiempos pues han estado interesados en el estudio del conflicto, y si nos damos cuenta, Charles Darwin, él plantea la lucha entre las especies dentro de su teoría evolucionista, y él habla de que predomina el más fuerte. Pero en un conflicto humano donde hay pensamiento, no es el más fuerte, sino es la inteligencia de los dos la que disminuye la gravedad del conflicto y hasta lo desaparece. Carlos Marx, pues él considera la lucha de clases como una parte esencial de la vida social. O sea que siempre ahí hay un gana-pierde, igual que Darwin. Y Sigmund Freud, pues él estudia la lucha interna entre diferentes fuerzas psíquicas. Y la razón de ese interés es que el estudio del conflicto es esencial para comprender las relaciones interpersonales, o la evolución de la sociedad, o las relaciones políticas entre las partes. También habla de la estructura social, los grupos pequeños y el comportamiento de los individuos.
Entonces, por este motivo, la mayor parte de las ciencias sociales, la psicología social, la sociología, la historia, el derecho, la antropología social y cultural, la lingüística, las mismas ciencias jurídicas, las ciencias políticas, la historia, la filosofía, la economía, la cosmología, aún la teología, y todas esas ciencias pues han profundizado en el estudio del conflicto, todas, de una u otra manera, y muchas se inclinan siempre al gana-pierde. Entonces, en esas ciencias conductuales, el término conflicto pues ha sido ampliamente utilizado y entendido desde dos puntos de vista. Entonces, Tomás, en el 1992, él dice que la primera de las acepciones se refiere a tendencias o respuestas incompatibles dentro del individuo. Es decir, pues, que hay conflictos internos. Y en esta línea, pues, destacan los estudios sobre conflicto de rol. También, pues, los estudios sobre dilemas individuales como el conflicto de aproximación, evitación, Levinger en el 57. Entonces, la segunda de las acepciones se refiere a conflictos que ocurren entre dos o más partes. Hay una interna, que son mis propios conflictos, y cuando esos conflictos míos se proyectan hacia los demás, pues esa ya es externa, y ahí ya se involucra más de una parte. Entonces, bien sean personas individuales, o grupos, u organizaciones, u otras unidades sociales, esta segunda manera de verla, pues, es la que vamos a abordar en este tema, porque es conflicto de no interno, sino del mismo conflicto del yo con otro. Entonces, ¿qué podríamos decir de como concepto de un conflicto? Entonces, pues, como es habitual, pues, con otros constructos psicológicos, pues no ha existido de forma tradicional un consenso pleno sobre qué es el conflicto, pues ya que muchas de las definiciones están abarcando diferentes aspectos del conflicto y aún su gestión. En los conceptos, pues, hay asuntos de conflicto, hay percepciones del conflicto, hay sentimientos del conflicto, hay motivaciones, hay cogniciones, conductas y efectos, mientras que otras definiciones pues se han centrado en algunos de esos elementos por separado. Entonces, esta diversidad conceptual ha propiciado la búsqueda por parte de algunos autores que se dedican al estudio del conflicto en la vida organizacional, de una pues coherencia entre la multiplicidad de definiciones existentes. Y en ese sentido, pues vamos a hacer un marco, digámoslo así, histórico del conflicto y de acuerdo a las teorías. Por ejemplo, Rahim, en 1990, pues él intenta la integración de estos aspectos y define el conflicto como un estudio interactivo que se está manifestando mediante la incompatibilidad o el desacuerdo o a la diferencia dentro o entre unidades sociales. Entonces el conflicto se desencadena cuando una unidad social, una unidad social, sea o B, como quiera llamarla, es forzada a comprometerse en una actitud que es incompatible con sus necesidades o intereses. También podríamos decir que, como B, que sostiene preferencias conductuales que, para ser satisfechas, entran en contradicción con esas preferencias de otras personas. También él nos dice que, como otro punto, pues, que desea algo que es escaso o por lo tanto las aspiraciones de los elementos en disputa no pueden ser satisfechas de forma simultánea. Otro punto más, él nos dice que tiene actitudes, tiene valores, habilidades y objetivos que son percibidos como incompatibles con la parte con la que se enfrenta. Y uno de tantos también que nos dice él mismo, dentro de todos esos puntos de diferencias, pues que en uno u otro bando pues hay unas preferencias conductuales diferentes a las que propicia la acción conjunta. Y ahí es donde hay una interdependencia en el desempeño de sus funciones y sus actividades.
Por otro lado, a otro teórico, Putnam y Poole, 1987, pues está identificando las propiedades inherentes en un conflicto, las cuales son, según ellos, pues la interacción, la interdependencia, en el sentido de que cada parte pues tiene cierto potencial de interferir en la otra, y también habla de la percepción de la existencia de una oposición o incompatibilidad en los fines perseguidos por los elementos en disputa. Entonces las definiciones, como nos damos cuenta, pues siempre van a lo mismo, siempre hay una diferencia, siempre, ya sea diferencias de actitud, diferencias de interés, diferencias de necesidades, diferencias de percepciones, etcétera. Pero las definiciones más recientes pues han integrado dichas propiedades. Todo lo que han dicho las une, porque es que ellos se separan o se enfocan en un sentido. Entonces, considerando el conflicto como una reacción del individuo ante la percepción de que las partes tienen distintas aspiraciones que no pueden ser logradas de forma simultánea, Putnam y Poole en el 87, pues el conflicto normalmente sucede en situaciones de motivos mixtos, donde las personas tienen a la vez intereses para cooperar e intereses para competir, de forma que los elementos más competitivos incentivan el conflicto y esos elementos más cooperativos los proyectan hacia una solución. Entonces, esta dualidad motivacional provoca que el conflicto puede tener diferentes soluciones una vez originado y diferentes consecuencias para el sistema en el que se puede producir. Entonces, produce unas maneras muy positivas y otras negativas, porque es que en el conflicto, cuando gana, los dos bajan la cabeza y hay unas cosas que de pronto no lograron y otras que sí. Y si es gana-pierde, pues siempre para el perdedor todo es negativo y para el ganador todo es positivo. Entonces, en las siguientes charlas, porque son varias, vamos a profundizar sobre los aspectos funcionales y disfuncionales del conflicto y abordaremos la problemática de su gestión. Entonces, ¿qué podríamos decir del conflicto? Podríamos decir que el conflicto es una reacción ante la percepción de que las partes tienen distintas aspiraciones, tienen distintos deseos, distintas necesidades, ¿qué más? Distintas aspiraciones, pues que no pueden ser logradas de forma simultánea. Todas se logran procesualmente en unos tiempos determinados. Hablemos de esos aspectos positivos y negativos del conflicto en las mismas organizaciones. Y nosotros somos una organización, porque somos un sistema. Entonces el conflicto puede tener tanto consecuencias disfuncionales como funcionales en la dinámica organizacional. Entonces, por un lado, el conflicto tiene efectos negativos importantes, ya que provoca la división de familias, de comunidades, de ejecutivos, de parejas, y favorece el distanciamiento psíquico y físico entre individuos o entre grupos sociales, y ahí está propiciando un estancamiento y el escalamiento de los problemas. Y ahí pues también se está facilitando la agresión verbal y la violencia física. No obstante, si nos damos cuenta, pues el conflicto también tiene efectos positivos, ya que facilita los procesos de cambio social, o aún posibilita que las personas consigan sus intereses legítimos y provoca la unidad grupal ante adversarios externos, y permiten que las partes intercambien información y comprendan las necesidades del oponente. Entonces, por ese motivo, muchos autores han recomendado a lo largo de los años y de la historia, pues, prevenir y evitar el conflicto. Porque ahí pierden. Mientras que otros han recomendado su gestión adecuada, o sea, irse a la pelea. O otros dicen, la gestión adecuada es irse a la conciliación, y eso es bueno. Rahim en 1990 nos dice eso. E incluso
se debe estimular bajo ciertas circunstancias. Entonces uno ve muchas direcciones del conflicto, y en un conflicto de los de colegio que son tan sencillos, entre escolares, si eso no se va a prevenir, con el tiempo los conflictivos irracionales pues van a estar en las cárceles, y ahí ya no hay nada para prevenir, ya no se puede prevenir eso. Ahí ya tocaría simplemente incurrir a la normatividad legal, y ese es el castigo de la libertad. Pierden una libertad. Por eso es que el conflicto es tan dinámico, es tan, ¿cómo decir?, tan abstracto, pero ya los teóricos nos están dando mucha información. Entonces nosotros sí debemos de evitar el conflicto, pero es muy usual en la vida organizacional y social. Entonces muchos autores han recomendado en sus trabajos la prevención o la misma supresión del conflicto, sacarlo de raíz de una vez. Eso lo pueden ustedes ver en Putnam y Wilson en 1992. Y en la propia dinámica organizativa diaria, pues es muy normal la negación de esa existencia de un problema o la reducción de su importancia, con el propósito de no contradecir las opiniones o deseos de algún superior jerárquico. Entonces, no obstante, los efectos de la evitación, o la prevención más bien, o la erradicación del conflicto, pues son muy diferentes a corto o a largo plazo, ya que mientras que a corto plazo reducen el conflicto, a largo plazo conducen al escalamiento del conflicto y a una confrontación más fuerte y virulenta. Entonces lo que toca es, fuera de prevenirlo, es sacar de raíz el conflicto, donde las dos partes tienen que ya no tener esos resentimientos. Entonces las razones de ese fenómeno son obvias. El evitar no implica que las personas olviden las causas que desencadenaron el conflicto, sino que esas personas en su aplazamiento por el paso del tiempo y en tamizar o en colar, digámoslo así, el conflicto, pues evitan el mismo de forma sistemática, porque son procesos. Y eso los lleva a uno ¿a qué? A la ausencia de disidencia interna, la cual pues puede tener dos efectos perversos, que la aparición del pensamiento grupal para irse hacia una tendencia, o la misma reducción de la creatividad y la innovación. Entonces, por estos motivos hay que evitar el conflicto, y no es recomendable en todos los casos, pues porque el conflicto tiene una serie de beneficios muy importantes para el individuo y la sociedad. Hay conflictos, por lo menos la Revolución Francesa, que se llevó a la guerra, y se llevó fue porque no se logró concertar. O sea, quitarle al rey el poder y el abuso, y aún el ser dueño de la vida de cada uno. Él no quiso entregar el poder, no quiso ceder. Entonces, a través de ese conflicto que fue la guerra, se logró hacer un cambio social. Solo cuando uno va a quitar un extremo que hace daño a todo un conjunto de hombres es cuando se debe de dar, no el conflicto, sino la manifestación como causa y efecto, o más bien efecto de una causa. Entonces, en el conflicto pues hay una serie de beneficios muy importantes para el individuo y la sociedad, y hay una posibilidad que permite a tomar decisiones de forma no precipitada, porque ya hay un proceso. Cuando se disminuye el conflicto, se toman también decisiones no precipitadas. Y cuando sucede eso, pues no estamos impidiendo que se llegue a acuerdos o a beneficios para el todo, o para los que están involucrados. Posibilita así lograr más bien situaciones justas en la buena gestión de la resolución de un conflicto. Ahí es donde la justicia se hace presente, donde se equilibra la balanza, se le da a cada uno lo que le corresponde, sin
que el otro esté abusando o sin que el otro sea un dictador. Entonces, de un modo muy distinto a lo que ha sucedido con la evidencia del conflicto, la estimulación del conflicto ha sido una táctica que no se ha tendido más bien a emplear por sus incontrolables consecuencias. De hecho, estimular el conflicto es como jugar con fuego, ya que no siempre se puede controlar sus efectos, porque cuando la masa ya se sale del conflicto, se pierde, ya nadie se responsabiliza de lo que pasó. Escasamente los que cogieron a los líderes, pero la masa, que son millones, no pueden entrar a la cárcel, cogen en las cabezas, y son cabezas que incitaron a unos conflictos que no son razonables. Entonces, no obstante, las formas de incentivar el conflicto son muy diversas. Y ahí es donde hay una expansión de los asuntos en conflicto, utilizando una conducta más competitiva y agresiva, mostrando abiertamente las emociones y frustraciones, y con muy variadas consecuencias, por lo que cada táctica concreta pues puede implicar distintos grados de control sobre esos riesgos adoptados. Si de pronto se presentan algunos mediadores que van a escalar el conflicto, expandiendo los asuntos en disputa con el fin de equilibrar el poder de las partes, ahí es donde hay una incidencia de forma muy significativa en la efectividad y la justicia de los acuerdos adoptados. Por eso es que se requieren habilidades en esos árbitros, digámoslo así, que van a intervenir en la resolución de un conflicto. Si nos damos cuenta, pues existen evidencias de que el conflicto puede mejorar el rendimiento del equipo. No hablo del grupo, sino del equipo, y el mismo desempeño organizacional. Así pues, la confrontación activa entre los miembros del grupo pues puede incidir de forma positiva en la calidad de las decisiones tomadas por el equipo, o la aceptación afectiva de las decisiones que parte de todos los miembros en disputa, y la consecuencia pues de elevados resultados conjuntos es positiva. Entonces, esa competencia explícita entre grupos o equipos, grupos cuando no tienen conciencia de equipo, y equipo pues cuando trabajan sinérgicamente por la conciencia, pues puede mejorar la cooperación intragrupal y evitar la disgregación, la separación. Sin embargo, pues el estimular o la estimulación del conflicto pues no siempre produce resultados conscientes. Uno puede llegar a acuerdos entre equipos, por eso es que aparecen las reglas. En un juego, por ejemplo, de equipos aparecen las reglas, y las reglas lo que hace es darle un direccionamiento a esos conflictos de juego, para que no se maten. Entonces, nosotros tenemos que siempre proponer siempre unos resultados positivos o negativos según según la circunstancia específica. Digo por lo menos lo de la Revolución Francesa, que para muchos fue negativo, pero cuando nos damos cuenta a través del tiempo, pues fue positivo lo que pasó. Entonces, según todos los autores que están hablando del conflicto, pues ellos lo positivo y lo negativo va de acuerdo a la persona y a la organización, a menos que se tengan en consideraciones pues determinadas circunstancias, como el tipo del conflicto, los niveles de tensión e interdependencia de los fines. Y ahí empezaron a analizar más bien aspectos contextuales. Y esos aspectos contextuales pues están moderando los resultados del escalamiento del conflicto. Cuando se presenta un conflicto, uno tiene que ver la gravedad del mismo, porque uno dice, ya es agudo, o hasta ahora está iniciando, o ya se percibe un conflicto. Entonces, cuando el conflicto va escalando, hay que ver si el conflicto es justificable o no. Una dictadura, por lo menos de un gobierno. Yo les pregunto a ustedes estarían de acuerdo en la guerra? Pues lo primero que uno dice, no, primero acuerdos,
pero si todos los acuerdos se han quebrantado y él sigue por encima de nosotros, pues toca irse uno al conflicto de guerra, pero es para hacer un cambio social, donde se van a beneficiar no solamente mi yo, sino muchos yoes, o mi voluntad, sino muchas voluntades. Entonces, lo que no es tratar de evitar el conflicto, sino de gestionarlo de la mejor manera posible para que no llegue a mayores. Hablemos de tipos de conflictos también de acuerdo a todos los teóricos que nos han enseñado a través del tiempo. Entonces, a menudo todos esos investigadores que uno analiza y que ellos aún analizan el conflicto y sus resultados, pues lo entienden como un constructo monodimensional que varía únicamente en grado y proponen un nivel óptimo de conflicto, que es el nivel intermedio, porque eso permite la obtención de resultados satisfactorios. Busquen a Walton en 1969. Entonces, no obstante, la evidencia investigadora sugiere que el conflicto es multidimensional y que los resultados del mismo pues dependen en gran medida del tipo del conflicto que los sujetos experimentan. Así, pues algunos estudios proponen dos dimensiones en la estructura del conflicto, definiéndolos como conflictos cognitivos o de tarea y conflictos afectivos o de relación. Entonces, según indican los datos de esas investigaciones, el conflicto de tarea o cognitivo, es decir, los desacuerdos acerca de los procedimientos del trabajo, a la distribución de recursos o producen soluciones y aún decisiones de mayor calidad, deben estar acompañadas de una mayor aceptación de todo eso y una mayor satisfacción y compromiso entre los negociadores. Entonces, a su vez, el conflicto afectivo o de relación, es decir, los desacuerdos acerca de ideas o valores personales, pues conducen a una menor satisfacción y compromiso con las decisiones tomadas, y a una menor calidad en las mismas y a un menor deseo de continuar las relaciones futuras con el oponente. Jen, en el 97, él dice que basándose en todos esos datos que dijimos, pues si los negociadores tienen habilidades para reconocer y aún comprender los diferentes tipos de conflicto y su importancia, así como la consecuencia de esos conflictos y el escalamiento del conflicto centrado en la tarea, mediante discusiones abiertas, se puede facilitar la misma solución del mismo conflicto de una manera fácil y constructiva. ¿Por qué? Porque se identificó el conflicto y al último uno se da cuenta y era una bobada. Entonces es conveniente reducir y evitar el conflicto de relaciones tan pronto como aparezca. Es conveniente empezar a reducirlo. Esos conflictos que generan tensión es uno de los aspectos contextuales que modera los resultados constructivos con el escalamiento del conflicto. Es el nivel de tensión con el que el mismo conflicto se desarrolla. Entonces, Walton en el 69 él propone 3 niveles de tensión en el proceso de conflicto: un nivel bajo, un nivel moderado y un elevado, pues con diferentes efectos en la utilización de la información y en los mismos resultados de su gestión. Entonces, según este señor, los niveles bajos de tensión conducen a la inactividad y a la evitación, a evitar. Propician pues menores resultados conjuntos debido a la falta de urgencia y a la nula necesidad de actuar de forma asertiva. Los niveles elevados pues también producen resultados negativos, porque reducen la capacidad de procesar y percibir adecuadamente toda esa información que cada sujeto tiene. Por el contrario, pues los sujetos con un nivel medio de tensión buscan e integran mayor información y consideran más alternativas y experimentan un mayor deseo de mejorar la situación. Entonces, según toda esa información que uno tiene y todos esos datos, resulta conveniente incentivar el conflicto cuando se desarrolla
con niveles bajos de tensión, ¿no? Mientras que la flexibilidad o la inacción temporal son recomendables cuando los niveles de tensión son muy elevados. Esos niveles de tensión no es ver uno el conflicto hasta donde pone los pelos de punta al otro. Y de acuerdo a eso, uno tiene que llegar al nivel moderado, porque el nivel moderado es el equilibrio. Entonces, una tensión moderada en el desarrollo de un conflicto pues puede producir resultados de calidad, porque es moderada, es de término medio, es el mesote, es el equilibrio, es la justicia, donde la balanza no se inclina a ninguno de los lados. Hablemos de conflictos de interdependencia. Entonces, el tercero de los aspectos que modera los resultados constructivos del escalamiento del conflicto es el tipo de interdependencia existente entre las partes. Entonces, la interdependencia se entiende como la situación en la cual esos resultados de una persona se pueden ver potencialmente afectados por las acciones de otros. Y eso lo dice Johnson y Johnson en 1989. Entonces, si damos un ejemplo, pues un investigador puede depender de sus compañeros en proyectos de colaboración conjuntos. Asimismo, pues, el informático y el empresario pues dependen mutuamente cuando pretenden el diseño y la implantación de un programa de gestión contable. Entonces, la interdependencia puede provenir de muy diversas fuentes. Determinados aspectos de la tarea, de condicionantes, pueden ser unas fuentes tecnológicas. También se presenta la incertidumbre en cuanto a la forma de realizar el trabajo, la complejidad del ambiente, la distribución de habilidades y recursos, procedimientos para conseguir los objetivos o criterios de recompensa sobre el rendimiento y así. Entonces, son muchas las variantes que deben de interactuar para poder llegar a un buen fin. Entonces, la interdependencia positiva se refiere a la concordancia de las metas perseguidas por los sujetos y la discordancia en cuanto a las actividades necesarias para conseguirlas. Ahí es donde uno encuentra una amplia variedad de ejemplos de interdependencia positiva en la vida personal, en la vida organizacional, en la vida de pareja. Entonces, cuando una pareja discute sobre el número de hijos que desean tener o sobre el lugar de sus vacaciones, pues pueden no ponerse de acuerdo en dichos aspectos, pero ambos tienen muy claro que dichas actividades y dicho proyecto de vida en común desean desarrollarlo juntos. Por otro lado, pues, cuando dos organizaciones que llevan trabajando de forma conjunta y aún coordinada muchos años, discuten sobre criterios de implantación de un determinado producto en el mercado. Entonces, también saben que ese proyecto es un asunto compartido y deben desarrollarlo de forma conjunta. Si una persona está percibiendo que existe interdependencia positiva, pues tiende a considerar que las acciones del otro están posibilitando la consecuencia de los fines perseguidos por ambos. Y por ese motivo, en la gestión del conflicto, la interdependencia positiva permite la creación de aspectos comunes de trabajo. Entonces, donde es más probable que tengan cabida los intereses de las partes en disputa, la interdependencia positiva permite la transformación de los intereses personales en intereses conjuntos. Y ahí es donde los dos ganan. Entonces, la mayor apertura hacia los intereses, la mayor apertura hacia los deseos o a las propuestas y aún a las demandas de la otra parte. La mayor satisfacción de las partes, pues con los acuerdos alcanzados y con esas actitudes más positivas hacia la otra parte. Entonces, ahí la interdependencia siempre va a tener buenos resultados. Por lo tanto, la interdependencia negativa se refiere a la condición mediante la cual un sujeto o el sujeto percibe que tanto los fines perseguidos por ambos como las actividades necesarias para conseguirlos son incompatibles. Y existen muchos ejemplos en la vida social y organizacional para ilustrar la interdependencia negativa. Entonces, cuando dos países discuten sobre la hegemonía de un determinado territorio, o cuando dos personas desean la misma pareja. Por otro lado, si dos empresas competidoras pugnan por la autoría de un descubrimiento,
o un empleado negocia su despido tras haber tenido problemas comerciales, pues ambas partes observan una incompatibilidad manifiesta en los fines y en los objetivos que cada uno persigue, aún en las actividades necesarias para conseguirlo. Entonces, la interdependencia negativa conduce a situaciones de suma cero, pierde, pierde, donde la ganancia por parte de uno de los elementos conduce automáticamente a la pérdida del otro. La interdependencia negativa conlleva la negociación de los intereses del otro y la búsqueda de una satisfacción de los propios intereses, ya que los dos tiran por su parte, ninguno cede. Eso es pérdida, pérdida. La interdependencia positiva entre las partes en conflicto nos facilita ¿qué? La aparición de resultados de calidad. Eso como conclusión de la positiva. Entonces, en definitiva, la interdependencia negativa, pues, entre partes en conflicto, no facilita la aparición de resultados. Por lo tanto, no hay calidad. Y en definitiva, pues, la aparición de resultados constructos o constructivos en una situación de escalamiento del conflicto, pues depende de gran medida de esas características contextuales en las que éste se produce. Y en resumen, cuando el conflicto está centrado en tarea, se desarrolla con niveles intermedios de tensión, que es el óptimo, y se propicia una elevada interdependencia positiva entre los elementos de disputa y se facilita la aparición de resultados positivos. Entonces, podríamos decir que la intensidad de un conflicto es muy positivo cuando uno se expande en los temas del conflicto, o sea, en conocer el conflicto, el conocer al otro. Y también pues hay una estimulación de una conducta competitiva, pero sanamente. También se inclina hacia lo positivo cuando hay unas condiciones muy positivas que ayuden a los dos. Por lo menos en conflicto de tareas, en niveles de moderación de tensión, que es el moderado, y cuando hay una interdependencia positiva. Se dan las cosas bien. Y el rendimiento pues sería de buena calidad, porque hay una decisión acordada, de una buena aceptación, porque las decisiones fueron muy asertivas, y porque los resultados fueron de conjunto. Pero es negativo cuando, todo es negativo, cuando las condiciones son el tire para un lado y el tire para el otro. Cuando ese conflicto de relación no se da por ningún motivo. O sea, no se concilian. Y los niveles de tensión pues serían altísimos. Y eso es porque los dos tienen una interdependencia negativa. Vámonos a hablar, para terminar esta parte, de esos estilos y conductas de gestión del conflicto. Entonces, como hemos visto anteriormente, pues o como hemos escuchado anteriormente más bien, el conflicto pues tiene efectos beneficiosos en todas las organizaciones. Y una correcta comprensión de la gestión efectiva del conflicto pues implica la distinción entre la cantidad del conflicto en ese presente en diferentes niveles organizacionales y aún los estilos de gestión del conflicto interpersonal. Entonces el acercamiento a este doble perspectiva pues permite que la efectividad pueda optimizarse si se mantiene una cantidad moderada de conflicto. Y aún los miembros de la organización utilizan distintos estilos de gestión de función en las características de la tarea y la situación. Por eso es que todo conflicto que uno vaya a tratar, uno debe conocer todas esas características y qué tipo de conflicto es. Es que hay también hay intangibles e intangibles, emocionales y materiales, de propiedad y de percepción, etcétera. Entonces, por eso es que uno debe conocer bien eso, para poderlo abordar y poder dar unas posibles soluciones óptimas que lleguen a ¿qué? A la justicia. Rahim
y Bonoma, 1979, ellos diferencian los estilos de gestión del conflicto interpersonal en dos dimensiones. Hablan de las básicas. Ahí es donde dicen que el interés por sí mismo y el interés por los otros. Entonces, la primera dimensión explica el grado alto o bajo en que la persona pues intenta satisfacer sus intereses personales. Y la segunda dimensión explica el grado alto o bajo en que la persona intenta satisfacer las necesidades de los otros. De la combinación de estas dos dimensiones pues surge 5 estilos específicos de gestión del conflicto, que son los siguientes. Integración, donde hay un alto interés propio y alto interés por la otra parte. Está el servilismo, que hay un bajo interés propio y un alto interés por los otros. El de dominación, donde hay un alto interés propio y bajo interés por los otros. El de prevención o evitar, donde hay un bajo interés propio y bajo interés por los otros, de hacer conflicto, ¿no? Y el de compromiso, que es el intermedio interés propio e intermedio interés por los otros. Entonces, las características fundamentales de cada uno de los estilos podríamos decir las siguientes. En el estilo de integración, pues se caracteriza por un alto interés propio y un alto interés por la otra parte. Entonces está implicando la colaboración entre las partes, por lo que puede conllevar la apertura, el intercambio de información y el mismo examen de las diferencias existentes para intentar llegar a una solución pues que sea muy aceptable para las partes implicadas. Esa integración es un estilo muy bonito porque hay un gana-gana palpable. El de servilismo pues supone un bajo interés propio y un alto interés por los otros, y eso implica que cada una de las partes no tome en cuenta las diferencias existentes con la otra parte, y en última instancia lo que se pretende es satisfacer los intereses del otro. Por lo tanto, pues el estilo de dominación es donde el sujeto manifiesta un alto interés propio y un bajo interés por los otros. Entonces, ese estilo puede suponer reivindicar los propios derechos, defender a aquellos que no creen que son correctos e intentar ganar sin tener en cuenta el costo para ambas partes. Eso es maquiavélico y es donde dice el fin justifica los medios. Es tan dominante que por cualquier medio logra lo que quiere. Es un dictador. El de evitar el conflicto. Entonces, este estilo o este tipo se caracteriza por un bajo interés propio y un alto interés por los otros. Es muy altruista y eso es bueno. Entonces, ahí es donde uno puede manifestarse mediante la reiterada y aplazamiento del problema hasta un momento más oportuno, pues por lo menos para poderlo socializar. El estilo del compromiso, entonces ahí existe un intermedio interés propio y un intermedio interés por los otros. Entonces las partes pues ceden algo en su posición para poder tomar una decisión mutua y una decisión aceptable para ambos. Ahí es donde uno puede suponer el intercambio de concesiones o la búsqueda de una posición intermedia. O sea que hay unos estilos muy buenos y el tipo pues se adapta al problema también. Si es un problema pequeño, pues ¿para qué llamar a las autoridades, por ejemplo, ¿no? Pues con 2 o 3 autores no más, pues se puede llegar a un acuerdo. Entonces, hay unas conductas que se deben de evitar. Vamos a hablar de esas conductas en el estilo de evitar el conflicto. Entonces, evitar significa eludir o aplazar el conflicto. Entonces, una persona utiliza conductas de evitar cuando reduce sus esfuerzos por negociar de forma activa y constructiva. Entonces, no desea rendirse abiertamente y no desea una victoria rápida y taxativa. Y eso lo dice Van de Vlier en el 97.
Entonces, todas esas manifestaciones conductuales de evitar, pues pueden ser muy diversas. Desde la apuesta por aplazar el conflicto hasta un momento más oportuno, o hasta poner excusas o tribalizar el problema, o guardar silencio, o utilizar generalizaciones y estereotipos. Entonces, el evitar es un estilo complejo de limitar, por su similitud con la dominación y con el servilismo o acomodación. Entonces, por lo cual se propone las siguientes pautas para su diferenciación. Primero, pues la ausencia de reacciones verbales, como sucede en una situación de silencio. Solo puede ser considerada como evitar cuando se produce en ausencia de otros componentes no verbales, como concesiones, señales de necesidad de acuerdo o expresiones de agresividad. En segundo, pues podríamos decir una persona puede estar luchando de manera activa por un determinado asunto, encauzando los temas y haciendo hincapié en las contradicciones de su oponente, y aún efectuar estas conductas de forma muy cordial y agradable, y no obstante, ser percibido como una persona que evita el conflicto. Es prudente. Tomás en el 92 él propone que el evitar el conflicto pues puede ser funcional en determinadas circunstancias y disfuncional en otras. Entonces, si se requiere un tiempo de reflexión o si la confrontación con el oponente pesa más que los beneficios derivados de la resolución del conflicto, pues el evitar puede ser un estilo apropiado, mientras que es inapropiado cuando el tema es importante o urgente y se tiene la responsabilidad de afrontarlo y solucionarlo. Ya que el evitar es en sí lo que tenemos que hacer en el momento. ¿Cuáles son las conductas del servilismo? ¿Qué es esa acomodación del uno? Entonces, pues podríamos decir que el servilismo sucede cuando una persona se amolda al punto de vista del oponente y cede ante sus demandas. Entonces, las razones por las cuales una persona realiza esta conducta puede ser muy diversa, ante las cuales podemos destacar el altruismo o las creencias normativas. El posible logro de esos beneficios a corto o mediano o a largo plazo, o a la misma prevención de costos asociados al enfrentamiento con el oponente. El servilismo no es en sí mismo una conducta inefectiva e improductiva, ya que el sujeto puede utilizarla de forma estratégica cuando considere que puede estar equivocado, o cuando preserva, digámoslo así, la relación con el contrario, y es muy importante, o cuando por justicia cree haberse obligado a ceder, o sea que no quedó contento. Y las conductas de compromiso, de ese estilo, cuando hay un conflicto donde los dos se comprometen a ser mejores o a guardar el equilibrio, pues el compromiso es uno de los modos de gestión del conflicto más polémico. Se refiere a la consecución de acuerdos satisfactorios para las partes, donde las mismas partes realizan alguna concesión. Y las conductas de compromiso pues buscan, en definitiva, el acuerdo a partir de una agenda de concesión mutua. Y esta es la principal diferencia con la solución de problemas, donde se pretende la maximización de los intereses de ambas partes. Entonces el compromiso tiene una identidad camaleónica, pues ya que es la intersección entre dimensiones integrativas y una distributiva de la gestión del conflicto. Entonces es una mezcla entre el evitar y la solución de problemas. Entonces, por un lado, entre el servilismo y la dominación, y por otro, por un lado está el compromiso y por el otro está el servilismo y la dominación. Esto significa que una misma conducta de compromiso pues puede ser entendida de forma muy diferente en función del nivel de integratividad del contexto negociador. Entonces, si la situación se percibe como integrativa,
El compromiso no es la opción conductual, pues que permite los mejores resultados. Sin embargo, si la situación se percibe como distributiva, el compromiso puede propiciar un equilibrio atractivo para las dos partes.